Los camiones traqueteaban por el camino de tierra, sus neumáticos escupiendo barro mientras se acercaban al campo. Dentro, decenas de mujeres alemanas, auxiliares, enfermeras, oficinistas, permanecían erguidas, con la espalda recta y los ojos llenos de desafío. Sus uniformes estaban arrugados, sus botas gastadas, pero mantenían una postura que intentaba disfrazar el cansancio como orgullo. Cuando las puertas del campo se abrieron, las mujeres esperaban silencio severo, quizá órdenes gritadas, tal vez incluso golpes. Pero lo que vieron fue distinto, filas de guardias estadounidenses de pie, relajados, con los fusiles apoyados en el hombro y los cascos inclinados hacia atrás. Uno mascaba chicle perezosamente y reventó una burbuja con un chasquido agudo. Otro se apoyaba en su rifle como si fuera el mango de una escoba. Para aquellas prisioneras alemanas, entrenadas para ver al enemigo como máquinas disciplinadas, la escena resultaba absurda. Una oleada de risas recorrió el grupo. Una de ellas susurró en alemán: «Estos son los hombres que nos conquistaron». Otra sonrió con ironía, señalando al guardia con las mangas remangadas, mostrando unos antebrazos musculosos que parecían más propios de un granjero que de un soldado. Los estadounidenses se miraron entre sí, pero no reaccionaron con ira. Uno incluso sonrió, algo avergonzado, como si las burlas lo divirtieran. No era el castigo feroz que ellas habían aprendido a temer. Era algo distinto, algo más extraño, casi humano. Las risas se hicieron más atrevidas. Una enfermera se tapó la boca para reír cuando un joven soldado estadounidense tropezó levemente con el suelo irregular. Otras se burlaron de sus acentos, del modo en que hablaban alto y con soltura, tan diferente de la rigidez del ejército alemán. Pero bajo la risa, hervía la confusión. ¿Por qué no reaccionaban esos guardias? ¿Por qué no devolvían el golpe? Su paciencia desconcertaba a las mujeres más que la crueldad. La crueldad se podía entender. La tolerancia era más difícil de explicar. Una prisionera, una joven morena de apenas 20 años, observó el rostro de un guardia alto mientras pasaba. Tenía pecas sobre la nariz y unos ojos azules que se desviaron hacia ella brevemente. En lugar de desprecio, había algo parecido a la curiosidad. Ella apartó la mirada rápidamente, con el estómago encogido por emociones que se negaba a nombrar. Esa tarde, las mujeres fueron conducidas a sus barracones. Dentro, los catres de madera olían débilmente a serrín y jabón. A través de la pequeña ventana aún podían ver a los guardias afuera, riendo suavemente entre ellos, compartiendo cigarrillos bajo la luz tenue de las linternas. Las prisioneras alemanas se acostaron en sus literas, susurrando en voz baja. Algunas volvieron a burlarse de los guardias, llamándolos niños crecidos. Otras despreciaron su comportamiento relajado, declarándolos indignos de ser soldados. Y, sin embargo, a medida que la noche se profundizaba, la risa se desvanecía en un silencio inquietante. Por más que se burlaran, ninguna podía olvidar la rareza del día. No hubo golpes, ni amenazas, solo jóvenes que parecían menos conquistadores y más trabajadores comunes vestidos con uniforme. La enfermera morena se quedó mirando el techo, escuchando las risas apagadas del exterior. No era una risa cruel ni burlona, sino ligera, despreocupada, casi infantil. Lo odiaba. Le hacía preguntarse qué clase de vida habrían tenido aquellos estadounidenses antes de la guerra. Se giró de lado, tirando de la delgada manta sobre su hombro. En la oscuridad murmuró para sí: «Tontos, son unos tontos». Y, sin embargo, su corazón latía más rápido cuando recordó aquellos ojos azules. Las mujeres habían llegado esperando monstruos. En cambio, encontraron hombres que sonreían. Reían para ocultar su inquietud, pero en secreto, las primeras grietas de la curiosidad ya habían comenzado a formarse. Lo que había empezado como burla pronto se convertiría en algo mucho más peligroso, sueños que no podían confesarse en voz alta. El amanecer llegó con el repique de la campana del campo. Las mujeres alemanas se alinearon para el recuento, manteniendo todavía su porte desafiante. Algunas susurraban chistes entre dientes mientras los guardias caminaban por las filas, verificando los nombres en sus listas. Una prisionera empujó suavemente a otra y rió al ver a un guardia con el casco tan inclinado hacia atrás que casi se caía. Otra comentó en voz baja sobre el soldado cuyas botas parecían no coincidir. La risa volvió a extenderse, pero era más débil ahora, con un borde de incomodidad. Los estadounidenses no se enfadaron.
Simplemente siguieron con su trabajo, tranquilos e indiferentes. Un guardia incluso sonrió levemente al escuchar las risas, como si reconociera lo absurdo de la situación. Para las mujeres alemanas, aquella falta de enfado era inquietante. Habían crecido con historias de enemigos despiadados, entrenadas para creer que ser capturadas significaba humillación. Pero esos hombres no las humillaban. Ignoraban las burlas con una paciencia casi casual. En su interior comenzaba a crecer la duda. Si el enemigo no era cruel, ¿qué significaba eso sobre todo lo que les habían enseñado? La risa, que antes era un escudo, empezaba a parecer frágil. Más tarde aquel mismo día, las mujeres fueron llevadas a las cocinas del campo para recoger la comida. El olor a tocino y café flotaba en el aire. Una de las prisioneras rió ruidosamente, fingiendo asco. «Esto es lo que comen», dijo con desprecio. Las demás la imitaron, riendo con ella. Pero cuando les entregaron las bandejas humeantes, con huevos y pan recién horneado, la risa se detuvo. El hambre mordía su orgullo. Comieron deprisa, fingiendo desagrado, pero el calor de la comida las traicionaba. Uno de los guardias las observó y sonrió apenas, como si viera a través de la farsa. No dijo nada, pero el silencio que siguió pesó más que cualquier reprimenda. Las mujeres se miraron entre sí, con las mejillas encendidas por una vergüenza que ninguna se atrevía a reconocer. Esa noche, reunidas en los barracones, la conversación cambió. Las burlas dieron paso a la confusión. Algunas aún se reían de los guardias, pero otras callaban, con la mirada perdida en el suelo. Finalmente, una de ellas susurró: «¿Por qué no nos odian?». Nadie supo responder. La enfermera morena volvió a quedarse despierta, mirando el techo. Pensó en el guardia pecoso. Había reído de él con las demás, llamándolo niño. Pero cuando él le entregó la comida, sus manos no temblaban con odio, sino con una serenidad contenida. Recordó sus ojos, esa mirada fugaz. No era desprecio. No era triunfo. Era algo distinto, algo peligrosamente cercano a la bondad. El pensamiento le oprimió el pecho. Se cubrió la cabeza con la manta y murmuró con rabia: «¿Tonta? Peligroso. No pienses así». Pero la imagen no se borró. La risa del primer día ya había perdido su filo. Lo que había comenzado como burla se transformaba en inquietud, y bajo esa inquietud, crecía algo más peligroso: curiosidad. Las mujeres se repetían que solo eran prisioneras, que aquellos hombres eran solo guardias, que reír era su única protección. Pero en el silencio de la noche, cuando nadie hablaba, sus corazones las traicionaban con preguntas que ya no podían silenciar. La semana siguiente, la rutina se estabilizó, los recuentos, las comidas, las tareas. Las mujeres mantenían su postura desafiante, pero la agudeza de su risa se había apagado. Ahora observaban con más atención. En las cocinas, un guardia llevaba una caja de pan y casi se le cayó. En lugar de maldecir, se echó a reír de sí mismo, murmurando algo en inglés que hizo reír a sus compañeros. El sonido era ligero, humano, inofensivo. Una joven oficinista alemana sonrió con sorna al principio, susurrando a la mujer junto a ella: «Americanos torpes». Pero cuando miró de nuevo, se dio cuenta de lo fácil que les resultaba reírse de sí mismos, una costumbre ajena en su propio mundo de jerarquías rígidas. Más tarde, durante las tareas, una prisionera luchaba por cargar un cubo de agua. Se preparó para el grito de una orden o la burla. En cambio, un estadounidense se adelantó, tomó el otro asa y la ayudó a llevarlo hasta los barracones. Las mujeres se quedaron mirándose unas a otras, asombradas. Ningún soldado alemán lo habría hecho. Los oficiales alemanes exigían obediencia, jamás ofrecían ayuda. Pero aquel enemigo compartió el peso en silencio, sin pedir nada. Esa noche, las mujeres susurraron sobre el incidente. Algunas se burlaron, diciendo que era solo una estrategia, un truco para ganarse su confianza. Pero una admitió en voz baja: «No recuerdo la última vez que un hombre me ayudó sin querer algo a cambio». La enfermera morena pensó de nuevo en el guardia de las pecas. Cuando pasó junto a ella en el patio, inclinó ligeramente la cabeza en señal de saludo. Un gesto tan simple la dejó intranquila. No era una orden, ni una amenaza, ni una mirada lasciva, solo un reconocimiento.
Mientras se recostaba esa noche, volvió a ver la escena en su mente, su corazón latiendo con fuerza ante lo absurdo. ¿Por qué un simple gesto podía importarle tanto? ¿Por qué la amabilidad parecía más peligrosa que la crueldad? Poco a poco, empezaron a notar otras pequeñas atenciones. Un guardia que dejaba pan extra en una bandeja, otro que acomodaba la manta sobre una prisionera dormida en la hierba. Nadie hablaba de ello, pero todos lo notaban. La risa, antes su arma, comenzaba a fallar. Era difícil reír cuando algo cálido empezaba a subirles por el pecho, algo que no querían admitir. Una tarde, cuando el sol caía y pintaba el alambre de púas de dorado, las mujeres observaron a los guardias jugando a las cartas frente a la caseta. Reían entre ellos, se burlaban unos de otros, sus voces flotaban en la brisa. Las prisioneras los miraban en silencio, algunas con una nostalgia que no querían reconocer. Por primera vez, vieron a sus captores no como soldados sin rostro, sino como hombres, jóvenes, torpes, llenos de vida, quizá incluso capaces de afecto. La enfermera apoyó la frente contra la pared de madera, escuchando el eco de sus risas. Susurró para sí. No deberían ser así. Pero su corazón la traicionó con otro pensamiento, uno que jamás se atrevería a decir. ¿Y si son mejores que los hombres que seguimos a la guerra? Y con ese pensamiento, la risa dio paso al silencio, y el silencio, a la nostalgia. Con el segundo mes de cautiverio, el campo había adoptado un ritmo extraño. Las mujeres ya no se reían abiertamente de los estadounidenses. Ahora robaban miradas, rápidas y furtivas, como si temieran ser descubiertas. Una tarde, mientras se repartían suministros, un guardia entregó una manta a una joven prisionera. Sus dedos se rozaron apenas un instante. Él sonrió, no con burla, no con autoridad, sino con una calidez sencilla. Ella se quedó inmóvil, el aliento atrapado en la garganta. Aquella sonrisa la persiguió durante toda la noche. Se repetía que no significaba nada, que era solo costumbre, un gesto vacío. Pero en un mundo donde la crueldad había sido la norma, una sonrisa resultaba más peligrosa que cualquier fusil. Las mujeres comenzaron a susurrar entre ellas después del toque de queda. Una dijo haber visto a un guardia tallar una pequeña figura de madera y dejarla en el alféizar de una ventana, para que quien la encontrara la tomara como un regalo anónimo. Otra confesó que había oído a un soldado tararear una melodía alemana en voz baja, apenas un murmullo bajo su respiración. Esas cosas parecían casi prohibidas. Borraban la línea entre captor y cautiva. ¿Qué significaba si el enemigo podía mostrar ternura? ¿Qué significaba si sus sonrisas no herían, sino que calentaban el alma? Un día, la enfermera morena colgaba la ropa junto a otras en el patio. El guardia de las pecas pasó cerca, inclinando la cabeza otra vez, sus ojos azules suaves bajo el casco. Esta vez, ella no pudo evitarlo. Sonrió de vuelta. Fue apenas una leve curva en sus labios, pero el efecto fue inmediato. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban, y apartó la vista enseguida. Aún así, sabía que él lo había notado. Esa noche se reprendió a sí misma, susurrando bajo la manta. «Tonta. Eres una tonta». Pero el calor de aquel intercambio se aferró a ella como una llama obstinada que se negaba a apagarse. La risa que antes llenaba los barracones había desaparecido. Ahora solo quedaba el silencio, y dentro de ese silencio, el peso de pensamientos no dichos. Cada mujer guardaba su propio secreto, el recuerdo de una mirada, una palabra, una sonrisa. Algunas todavía se burlaban de los estadounidenses en voz alta, pero sus risas sonaban vacías. Las demás permanecían en silencio, temiendo que sus propios corazones las delataran. El campo se había vuelto una paradoja, alambre de púas y libertad entrelazados, deber y deseo chocando en los espacios tranquilos entre las tareas diarias. Cuando los guardias volvieron a jugar a las cartas afuera, las mujeres no se rieron. Solo escucharon. Cada estallido de risa, cada broma gritada, cada acorde de la armónica se filtraba por el aire como música prohibida. La enfermera se sentó en su litera, el rostro oculto entre sombras. Susurró. Es peligroso sonreír. Pero lo hice. Y por primera vez se preguntó no solo qué significaba ser prisionera, sino qué significaba ser vista. El peligro ya no estaba en los fusiles ni en las cercas, sino en las sonrisas que duraban demasiado, y en los corazones que se negaban a obedecer las reglas de la guerra.
Las noches en el campo eran silenciosas, interrumpidas solo por el zumbido de los insectos o la voz distante de un guardia en su ronda. Pero dentro de los barracones, los susurros comenzaron a tejerse en la oscuridad. Ya no hablaban con burla, sino con curiosidad. Una mujer confesó que había soñado con un estadounidense ofreciéndole flores. Otra admitió que no podía dejar de mirar las manos de un soldado cuando jugaba a las cartas. Al principio, esas confesiones provocaban risas nerviosas, pero las risas eran suaves, casi culpables, muy distintas a las carcajadas agudas de los primeros días. Las mujeres bajaban la voz, temiendo que las paredes pudieran oírlas. La enfermera morena permanecía despierta, escuchando. Cuando llegó su turno de hablar, no dijo nada. Pero en su corazón repetía el momento en que había sonreído al guardia de las pecas. Recordaba cómo sus ojos se iluminaron, el reconocimiento silencioso que había pasado entre ambos. Cada noche, los susurros se hacían más audaces. Las mujeres hablaban de pequeños gestos de amabilidad. Un guardia que ofrecía un trozo extra de pan, otro que prestaba su chaqueta a una prisionera temblorosa durante las tareas. Esos detalles se convertían en tesoros escondidos, guardados como contrabando del alma. Pero junto a la curiosidad crecía el miedo. Todas conocían las reglas con las que habían sido criadas. Las mujeres alemanas debían despreciar al enemigo, mantenerse como símbolos de lealtad y disciplina. Sentir otra cosa era peligroso, incluso vergonzoso. Una noche, una mujer susurró. ¿Y si ellos piensan en nosotras de la misma manera? La pregunta quedó suspendida en el aire. Nadie respondió, pero cada mujer la pensó en silencio. La enfermera se arropó con fuerza, el corazón acelerado. Quiso reírse, expulsar la idea, pero otra voz se alzó dentro de ella. ¿Qué tal si él sueña conmigo como yo sueño con él? Afuera, los estadounidenses se sentaban junto al fuego, su risa flotando en el aire nocturno. Ya no sonaba tonta ni amenazante, sino cálida. Las mujeres permanecieron quietas, escuchando como si aquel sonido fuera un secreto destinado solo a ellas. A veces sonaba la armónica. La música se filtraba en la oscuridad como agua entre las grietas, llenando los barracones de una nostalgia que ninguna se atrevía a nombrar. Cerraban los ojos e intentaban dormir, pero los sueños las traicionaban, sueños de sonrisas, de voces, de futuros imposibles. Y al amanecer despertaban avergonzadas, en silencio, incapaces de mirarse entre sí. La risa había desaparecido. Solo quedaba algo que no podían resistir ni admitir, deseo. Deseo que se deslizó lentamente, alimentado por los susurros, creciendo con cada mirada, cada gesto, cada sonrisa. Eran prisioneras de guerra, sí. Pero en la quietud de la noche se habían convertido en prisioneras de sus propios corazones, y aquella era una cautividad mucho más peligrosa que cualquier alambre de púas. Ocurrió una tarde, durante el pase de lista. El sol estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el patio de grava. Las mujeres permanecían formadas, agotadas tras otro día de tareas. La enfermera morena cambió de postura, apartando un mechón suelto de su rostro. Al levantar la vista, encontró al guardia pecoso mirándola. No con el deseo con que los hombres miraban en las plazas antes de la guerra, sino con algo más suave, más silencioso. Sus ojos se cruzaron solo un segundo antes de que ella bajara la mirada. Pero en ese instante, su corazón se aceleró. Podía sentir la mirada de él como un toque, imposible de negar. El guardia no dijo nada. Su expresión era impenetrable para los demás, pero ella captó el más leve destello de calidez, la insinuación de que él la veía no como prisionera, ni como enemiga, sino como mujer. Esa noche, mientras marchaban de regreso a los barracones, los susurros volvieron. Una mujer la molestó con una sonrisa traviesa, diciendo que el guardia la había mirado demasiado tiempo. La enfermera se sonrojó, negó con la cabeza, insistiendo en que no era nada. Pero en su interior, sabía que no era nada, y al mismo tiempo lo era todo. Más tarde, mientras servían el guiso en el comedor, otro guardia ofreció a una prisionera un cucharón extra. Un gesto sencillo, inadvertido por la mayoría, pero las mujeres lo notaron. Cada muestra de amabilidad ahora tenía un peso, interpretada como una señal, un mensaje oculto. El campo no había cambiado. El alambre de púas seguía afilado, los fusiles seguían cargados. Pero algo debajo de la superficie se había desplazado.
La atención se había convertido en un lenguaje de miradas, en el tono de una voz, en los más mínimos detalles. Para la enfermera, la mirada del guardia se repetía sin cesar en su mente. Recordaba la forma en que apretó la mandíbula, la manera en que evitaba mirarla demasiado tiempo, como si se protegiera tanto como ella intentaba proteger su propio corazón. Cuando se acostó esa noche, cerró los ojos y vio su rostro bajo la luz moribunda del atardecer. Se repitió a sí misma que era una locura, una traición sentir algo así. Pero el calor no se iba. Las mujeres hablaban ahora en acertijos, susurros cubiertos de risitas y sonrojos. Una decía que desearía saber cómo preguntar el nombre de un guardia. Otra admitía que había soñado con bailar, con música, con una mano extendida bajo la luna. La enfermera guardaba silencio durante esas conversaciones, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Sus amigas notaban su mirada distante, la manera en que se quedaba en la puerta unos segundos más durante el pase de lista. Aquel cruce de miradas la había cambiado. Ya no era risa, ya no era burla. Era algo mucho más peligroso, esperanza. Esperanza de que quizás el alambre de púas no separara enemigos, sino dos vidas que, en otro mundo, podrían haberse tocado. Esa noche, la armónica sonó otra vez fuera del barracón. Sus notas flotaron en el aire, suaves y melancólicas. La enfermera pensó en la mirada, en la promesa no dicha escondida en ella. Y supo, con un estremecimiento, que aquello era solo el principio. El cambio había comenzado con susurros, pero los susurros se volvían audaces. Una tarde, después de la cena, cuando el crepúsculo caía sobre el campo, una mujer alemana llamada Elsa se quedó cerca de la cerca, apretando entre sus manos un pequeño trozo de papel doblado. Lo había escrito en secreto, en el reverso de una lista de suministros, robada de la cocina. Solo unas pocas palabras, un inglés roto cosido con valentía. If war over, Mary. Sus manos temblaban mientras se lo entregaba discretamente a un guardia que solía estar cerca del comedor. Él bajó la vista, sorprendido, luego levantó la mirada hacia ella. Su rostro se sonrojó, y por un momento el silencio se volvió espeso. Las mujeres que observaban desde el barracón contuvieron la respiración. Sabían lo que ella había hecho. Era imprudente. Peligroso. Y sin embargo, cada corazón latía con la misma pregunta. ¿Y si él dijera que sí? El guardia desplegó el papel, leyó la escritura temblorosa. Exhaló lentamente y se lo devolvió, negando con la cabeza. Sus labios se apretaron, no con crueldad, no con burla, solo con firmeza. El rostro de Elsa se desmoronó. Guardó el papel en su delantal y se alejó deprisa, los ojos ardiendo de vergüenza. Esa noche, las mujeres susurraron, divididas entre la lástima y la envidia. Ella había sido lo bastante valiente para preguntar lo que todas se preguntaban en secreto. Pero el rechazo resonó más fuerte que el valor. La enfermera, escuchando en silencio, sintió alivio y tristeza al mismo tiempo. Alivio de que no hubiera sido ella. Tristeza al comprender que quizás ninguna de sus esperanzas ocultas tendría respuesta. Los guardias también estaban perturbados. Bromeaban nerviosamente entre ellos, pero bajo las risas se escondía la incomodidad. Sabían que confraternizar era prohibido, peligroso, una traición al deber. Y sin embargo, ¿cómo no notar las miradas, las sonrisas, los ojos llenos de anhelo? Esa noche, Elsa lloró en silencio bajo su manta. Había soñado, por un momento, que el alambre de púas podía disolverse, que la guerra podía dar paso al amor. La respuesta que recibió no fue cruel. Fue peor, fue definitiva. Las otras mujeres intentaron consolarla, susurrando que quizá el guardia temía el castigo, no a ella. Pero aún así, la verdad dolía. Sus corazones habían sido recordados de su lugar, prisioneras, no novias. La enfermera permaneció despierta largo rato, sus dedos recorriendo los nudos del techo de madera. Pensó de nuevo en la mirada del guardia. ¿Había sido real? ¿O estaba engañándose a sí misma, tejiendo romance entre las sombras? Afuera, la armónica sonó otra vez, suave e incierta. Esta vez la melodía era diferente, casi triste, como si la música también conociera el peligro de soñar demasiado. Las mujeres se durmieron inquietas, con el corazón dividido entre el deseo y el miedo. Por cada mirada que encendía calidez, había un frío recordatorio de rechazo esperándolas detrás.
Y sin embargo, incluso con la humillación de Elsa aún fresca en su memoria, el pensamiento peligroso se negaba a morir. Quizás, solo quizás, alguien algún día diría que sí. Pero ninguna de ellas comprendía todavía que el amor, en un campo de prisioneros, no solo estaba prohibido, era un arma. Un arma capaz de herir a ambos lados. El rechazo había silenciado las risas durante días. El acto valiente de Elsa no había terminado en romance, sino en vergüenza. Y aún así, había despertado algo que ya no podía enterrarse. Las mujeres empezaron a observar con más atención. Como un soldado se ajustaba el casco distraídamente. Como otro se recostaba en su silla riendo ante una broma. Como el sudor brillaba en sus antebrazos después de la patrulla. Ya no eran enemigos sin rostro. Eran hombres. Jóvenes, cansados, a veces torpes, más parecidos a campesinos que a monstruos. Las prisioneras intentaban reprimir sus pensamientos, pero por la noche, bajo las mantas delgadas, la imaginación traicionaba la disciplina. Soñaban con lo que significaría ser elegida, ser deseada no como cautiva, sino como mujer. La enfermera, en particular, sentía el conflicto arder dentro de ella. Se repetía que era una tontería, que era peligroso, incluso deshonroso. Y sin embargo, cuando un guardia se detenía cerca, con las botas hundidas en el polvo, sentía que el pulso se le aceleraba. Él no decía nada, pero su mirada se demoraba una fracción de segundo más de lo permitido, lo justo para despertar en su pecho el dolor de una posibilidad. El silencio entre prisioneras y guardias se volvió denso, cargado. Una risa compartida por un guiso derramado. Una mirada que duraba un latido demasiado. Nadie se atrevía a cruzar la línea invisible, pero todos podían sentirla. Las mujeres empezaron a susurrar menos sobre hambre y más sobre esperanza. ¿Viste cómo sonrió? ¿Notaste cómo la miró cuando cantó? Sus voces llevaban el temblor de un anhelo prohibido. También los soldados se sentían incómodos. Sabían las reglas, escritas con tinta negra y selladas con disciplina militar. Pero las reglas poco podían hacer contra el movimiento del corazón humano cuando los ojos de una prisionera se suavizaban. Cuando una risa quebraba el muro del silencio, algunos guardias evitaban el contacto visual por completo, temerosos de lo que sus miradas pudieran revelar. Otros se volvían torpes, dejaban caer las llaves, tartamudeaban al saludar, como si lucharan contra sentimientos que no sabían nombrar. Era una guerra de miradas, de silencios, de sueños a medio formar que ninguno de los dos lados se atrevía a pronunciar. Una noche, las mujeres permanecieron despiertas en sus literas mientras la armónica flotaba nuevamente sobre el campo. Esta vez, la melodía era más suave, más tierna, casi como una canción de cuna. Algunas cerraron los ojos y se dejaron llevar hacia sueños no de guerra, sino de bodas, de bailes, de hogares que ya no existían. La línea entre fantasía y realidad comenzó a desdibujarse. El alambre de púas seguía brillando afuera, pero dentro de sus mentes, las cercas caían. Sin embargo, el anhelo tenía su propio peso. No bastaba con mirar. No bastaba con soñar. Cada deseo susurrado chocaba contra la verdad, seguían siendo prisioneras, y el amor no les pertenecía. Así permanecían en silencio, con el corazón extendiéndose hacia un abismo que nunca podrían cruzar, temiendo que incluso esperar ya fuera demasiado peligroso. Todo comenzó con una disputa que nadie esperaba. Dos mujeres, habitualmente aliadas en su sufrimiento compartido, estallaron en susurros ásperos una mañana por nada más que un pedazo de tela. Las demás las miraron en silencio, comprendiendo pronto que la tela no era la verdadera causa. La verdadera causa era la envidia. Ambas habían notado la misma amabilidad persistente de un soldado. Ambas la habían confundido con algo más. La tensión se propagó como fuego sobre hierba seca. El anhelo silencioso se convirtió en rivalidad, y la rivalidad amenazaba con quebrar la frágil unidad que las mantenía en pie. Un guardia se dio cuenta de la discusión. Se acercó, no con ira, sino con desconcierto, sin entender por qué aquellas mujeres, que antes reían juntas, ahora se miraban con veneno en los ojos. Intentó hablar en su torpe alemán. Paz, paz. Pero su intento solo aumentó su vergüenza. Esa noche, el campo estaba inquieto. Las conversaciones que antes giraban en torno a la comida ahora giraban en torno al amor prohibido. ¿Viste cómo tocó su mano? No, fue un accidente.
¿Y si no lo fue? Los susurros desgarraban la disciplina. Seguían siendo prisioneras, sí, pero sus corazones ya no obedecían. Latían como si fueran mujeres libres, atreviéndose a esperar algo que sabían que no podían tener. También los soldados sentían el peso de la tensión. Un sargento sorprendió a sus hombres riendo demasiado cerca de las mujeres y los reprendió con dureza, ordenándoles mantener las distancias. Temía el escándalo, los rumores que podían viajar más rápido que las balas. Pero el miedo no podía silenciar las miradas. Una sonrisa cruzó el alambre de púas como contrabando. Un soldado se demoró demasiado al entregar el pan. Una mujer se alisó el cabello, fingiendo que era casual, aunque cada movimiento estaba cargado de intención. El punto de quiebre no llegó con violencia, sino con música. El soldado pelirrojo sacó su armónica una vez más. Esta vez tocó una melodía de una ternura desgarradora. Las notas flotaron en el crepúsculo, suaves y dolientes. Una de las mujeres, incapaz de contenerse, comenzó a tararear junto a la melodía. Su voz era baja, vacilante, pero se extendió por el campo. Las demás se quedaron inmóviles, esperando el castigo. No llegó. En cambio, la música del soldado se suavizó, adaptándose a la voz de ella, como si ambos tejieran sus sonidos en uno solo. Las prisioneras y los guardias observaron, atónitos, mientras dos enemigos, una mujer y un hombre, creaban algo prohibido, algo frágil, algo humano. Cuando la canción terminó, cayó un silencio pesado. Nadie habló. El soldado apartó la mirada con rapidez, guardando la armónica en el bolsillo, el rostro encendido. La mujer giró la cabeza, avergonzada por las lágrimas que corrían por sus mejillas. Y en ese silencio, todos lo entendieron. Una línea había sido cruzada. No en acción, sino en deseo. Y era el tipo de línea que nunca podría deshacerse.